El Tribunal Constitucional renueva su sesión, vista de causa rol 3406, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por doña Julia Amor Gamor y doña Diana Sirtes Amor respecto de las tres frases que indican contenidas en el artículo 773 del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra la señora relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. Específicamente, se reprochan las siguientes frases del citado artículo, el que en materia de recurso de casación norma la fianza de resultas y, en lo que interesa, su forma de determinación definitiva. Se censura la frase contenida en el inciso segundo, a saber, comillas, a satisfacción del tribunal que haya dictado la sentencia recurrida. Se objeta la frase contenida en el inciso tercero, cual es, de plano y en única instancia a su respecto. Y finalmente, se impugna la frase, comillas, de plano y en única instancia a su respecto, inserta en el inciso quinto. En cuanto a la gestión judicial pendiente relacionada con el conflicto de constitucionalidad, cabe señalar que los aludidos preceptos se reprochan en el marco de un litigio en torno a la designación de un administrador pro indiviso, que se haga cargo de la administración de los bienes de la sucesión hereditaria de don Jan Sirtes Brown, proceso sustanciado por el 29º Juzgado Civil de Santiago bajo el rol 20.391-2016. El proceso fue iniciado por don Roberto Sirtes, mediante demanda en contra de las requerentes, y la designación judicial de administrador pro indiviso fue impugnada por las actoras mediante recursos de casación en la forma y apelación. Puntualmente, en lo que concierne a estos autos, el debate en sede judicial trata acerca de las sumas determinadas por el Tribunal Civil en lo referido a los gastos en que podría incurrir la administradora en el desempeño de su función, los que se fijaron en la suma equivalente en pesos a 8.000 unidades de fomento, y también en lo referido a los honorarios de la administradora pro indiviso designada, los que se fijaron en la suma de 250 unidades de fomento mensuales. Ello equivaldría a la suma de 218 millones de pesos aproximadamente. A juicio de las actoras, dicha cifra, a deducir de la masa común hereditaria y que estiman desmesurada, supone los hechos que una sentencia judicial instaure una nueva clase de heredero o baja de la herencia. Frente a lo anterior, solicitaron al sentenciador de primer grado que se decretara una fianza de resultas similar a la aludida cantidad, más a quien la fijó en la irrisoria suma de 10 millones de pesos. Ante tal pronunciamiento, las actores hicieron uso de las vías recursivas pertinentes en la especie de reposición y apelación en subsidio. Este último recurso fue concedido en el solo efecto devolutivo. En cuanto a la fundamentación del requerimiento, explica a las peticionarias que por aplicación de las disposiciones reprochadas se vulneran los derechos a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad. Lo anterior en lo medular, por cuanto el monto de la fianza a rendir queda entregada a la entera discrecionalidad del juez, permitiendo de lleno que la misma se torne en arbitraria, toda vez que no existe parámetro alguno que permita que sea fijada una fianza acorde a las cifras discutidas. No se permite debatir a las partes a su respecto, pues el juez resuelve de plano, ni se posibilita recurrir el monto arbitrario de fianza que fuera determinado. En otras palabras, basta que la misma satisfaga al sentenciador, el que la fija sin escuchar a las partes del proceso y sin que su decisión sea recurrible, con la posibilidad de alterar y causar perjuicios patrimoniales a la parte vencida. Observaciones al requerimiento. Por presentación de fojas 194, don Roberto Sirtes Amor formula sus descargos al requerimiento, solicitando su rechazo en base a las siguientes argumentaciones. En primer lugar, expone latamente sobre la mala fe que considera caracteriza el actuar de las requerentes, señalando los hechos que estima la develan y que, en síntesis, apuntan a una supuesta dilación indebida producto de diversos recursos y entorpecimientos procesales generados por las requerentes en el juicio. A su vez, en su escrito hace ver la confusión de gestiones judiciales relacionadas con el conflicto de constitucionalidad planteado esta magistratura. En segundo lugar, se refiere a la inadmisibilidad de la acción de inaplicabilidad, por cuanto, según reitera en esta fase procesal, el requerimiento desconoce los requisitos de procesabilidad que consagra el artículo 93 de la Constitución Política. Precisa sobre el punto que no puede prosperar la acción, desde el momento en que la cuestión principal debatida ya se encuentra resuelta por el juez acuo y la cuestión accesoria, como lo es la fianza de resultas, también está concluida en sede jurisdiccional. Agrega que en el fondo lo que las actoras pretenden es impugnar una resolución judicial. Explica a su vez que existe en todo el requerimiento un absurdo, por cuanto ante esta magistratura las actoras argumentan sobre la inconstitucionalidad de los efectos de la aplicación de una norma legal, que ellas mismas, en acto propio, solicitaron que se les aplicara a su favor. En efecto, ellas solicitaron la fianza de resultas y critican ahora la fianza que se otorgó en su propio beneficio. Agrega a todo lo anterior que en los hechos la cuestión de inaplicabilidad se refiere a fianzas otorgadas que, por lo que explica en su escrito, resultan inexistentes en nuestro derecho. En tercer lugar, la parte requerida se refiere a las supuestas infracciones constitucionales denunciadas.
aduce sustancialmente que no se ha desconocido derecho constitucional alguno, desde el momento en que la fianza de resultas ha sido establecida en beneficio del recurrente, aun cuando interponga un recurso de mala fe. Por lo demás, la falta de bilateralidad afecta a la otra parte, lo que podría suponer entonces vulnerar el derecho a la igualdad del recurrido. Se suma a lo precedentemente argumentado que el derecho establecido en el artículo 773 para el recurrente no tiene contrapeso, en tanto nada dice la legislación del deber de consignar un monto ante el tribunal acuo para poder interponer un recurso. En cuarto lugar, y finalmente, la parte requerida se refiere a otros motivos para sustentar el rechazo de la acción, como lo serían la existencia de cosa juzgada constitucional en la materia, citando al efecto de la sentencia 2281 de esta magistratura. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Bien, muchas gracias. Entonces, en primer lugar, por la parte requerente, alega el abogado Cristian Gandarillas, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Con la venia, su señoría excelentísima, alego en representación de las señoras Julia Amor Gabor y Diana Sirtes Amor la presente acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de ciertos pasajes de los incisos segundos, tercero y cuarto del artículo 773 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto dicha norma, pronunciándose respecto de la cuantía, procedencia, otorgamiento de la fianza de resultas con ocasión de la interposición de un recurso de casación, señala, y principalmente me referiré ahora a los incisos correspondientes. En su inciso segundo, el artículo 773 señala que la parte vencida podrá exigir la fianza de resultas, ¿cierto? Y la frase que se reclama de inaplicabilidad es aquella que se tiene que otorgar a satisfacción del tribunal que haya dictado la sentencia recurrida. Posteriormente, en su inciso tercero, este mismo artículo dispone que el recurrente deberá ejercer este derecho conjuntamente con interponer el recurso de casación y en solicitud separada, señalando nuevamente la frase que se cuestiona, que el tribunal acuoso se pronunciará de plano y en única instancia a su respecto. Finalmente, el inciso cuarto, ¿cierto?, del mismo artículo, señala que el tribunal acuoso también conocerá en única instancia todo lo relativo al otorgamiento y a la subsistencia de la caución. Estos son efectivamente las frases, su señoría excelentísima, que se incurren dentro, o sea, que se comprende o se alegan de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En cuanto a los antecedentes de la gestión pendiente, que creo que es muy importante en este caso, su señoría excelentísima, porque dice relación con realmente un verdadero dilema judicial que se está librando en los tribunales de justicia. La gestión pendiente tiene lugar dentro de una serie de juicios que se han interpuesto por el señor Roberto Sirtes en contra de su madre y en contra de su hermana, doña Julia Amor, por la primera parte, y doña Diana Sirtes, y que tienen por objeto impedir, a como dé lugar, su señoría excelentísima, que se proceda a la partición de la herencia quedada al fallecimiento de don Jan Sirtes Brown. Se han efectuado todo tipo de presentaciones, su señoría excelentísima, se ha tratado de constituir e insistir ante el 14º Juzgado Civil de Santiago que se designe un partidor, cuestión que fue designado don Óscar Torres Zagal, abogado integrante de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, pero sin embargo, después de 2 años en este asunto, todavía no hemos podido prosperar a través de las distintas incidencias, su señoría excelentísima, que se han presentado. Por eso es tan importante ver el proceso y por eso nosotros solicitamos hoy día, ante su señoría excelentísima, de que se llevaran o se trajeran ciertas piezas del procedimiento que no habían llegado físicamente al tribunal. Se han interpuesto acciones de indignidad, se han interpuesto acciones de sustracción, que como sabemos, este excelentísimo tribunal son incompatibles, digamos. Se han interpuesto acciones de inhibición, se han interpuesto acción de declinatoria de competencia, se han interpuesto todo tipo de acciones de modo de impedir la constitución, por una parte, y la que se lleva a cabo este proceso. La demanda o la gestión pendiente que se ventila específicamente, como muy bien decía la señora relatora, se ventila ante el 29º Juzgado Civil de Santiago bajo el rol 20.391 y dice relación con la designación del administrador pro indiviso. El señor Sirtes designó o solicitó que se designara un administrador pro indiviso. Extrañamente solicitó que se designara él mismo como administrador pro indiviso e inició un juicio sumario con este objeto, ¿cierto?
Posteriormente, el tribunal, el mismo tribunal, designó administrador pro indiviso a una señora Apara, ¿cierto? A la señora Cecilia Apara, si no me equivoco, a la señora Apara, efectivamente, doña Gladys Soraya Apara, como administradora pro indiviso, sin perjuicio que no se encontraba en la petición del propio demandado, pero no importa. Esa resolución fue recurrida tanto de apelación como de casación por esta parte. Esa se diría la primera sentencia, porque acá hay dos sentencias y es la segunda sobre la que recae la gestión pendiente que se encuentra discutiendo. Posteriormente, don Roberto Sirtes presentó ante este mismo tribunal una segunda solicitud dentro de esta misma demanda, una nueva pretensión, que tenía por objeto que se citara a la audiencia y se le confirieran una serie de poderes o facultades a el administrador pro indiviso y se fijaran sus remuneraciones, entre otras cosas, digamos. El tribunal, un juez subrogante, ¿cierto?, donde se dictaron toda esta serie de resoluciones, dictó una sentencia señalando que se le otorgaban facultades extraordinarias a este administrador pro indiviso, permitiendo no solamente que tuviera la administración de los bienes, sino que también investigara y administrara bienes tanto en Chile como en el extranjero, aplicando la extraterritorialidad de la ley. Y además autorizándolo a celebrar toda clase de actos o contratos sin ninguna gestión o sin ninguna limitación previa. En segundo lugar, esta resolución o esta sentencia, como quiera llamarse, fijó en 250 unidades de fomento mensuales al administrador pro indiviso, solamente por su trabajo. Pero además, su señoría excelentísima, y es donde esto ya definitivamente se conculcan todos los derechos de mi representada, se le autorizó a gastar o a sacar de la masa hereditaria 8.000 unidades de fomento. 8.000 unidades de fomento, los que sumados a los 250 prácticamente daban 8.250 unidades de fomento. Esto es más de 219 millones de pesos solamente por el primer mes. Ya el primer mes podría haber tenido acceso a esa suma, sin ningún control, sin nada, digamos, ningún control específico. Esta decisión es manifiestamente expropiatoria del derecho de herencia de mis representados, señorías, más aún cuando ellos tienen que contribuir con el 75%, porque es el cónyuge superviviente y uno de sus hijos. Es por lo expuesto que esta parte interpuso un recurso de casación y apelación, su señoría excelentísima, un recurso de apelación y casación en contra de dicha resolución, y conjuntamente, o en forma paralela, se solicitó que se hizo uso del derecho del artículo 773 con el objeto de que no se llevara a cabo esta irregular sentencia o no se produciera efecto mientras no se rindiera una fianza suficiente para garantizar los resultados de este recurso de apelación y de este recurso de casación. Sin embargo, el tribunal, su señoría excelentísima, con fecha 3 de marzo, invocando el artículo 773 y específicamente aquellas partes que hemos solicitado que se declaren inaplicables, fijó en 10 millones de pesos la fianza resulta. En 10 millones de pesos. Y esta parte interpuso un recurso de reposición, obviamente que fue rechazado de plano, ¿cierto? Tal cual como lo permite otra de las frases del inciso cuarto que se encuentra sujeto a controversia en este requerimiento. La apelación, sin embargo, subsidiaria sí fue concedida y se pagaron las compulsas, y esa es la gestión pendiente que se encuentra actualmente en autos. Además, existe una gestión pendiente de la propia contraria en cuanto ella solicitó que se declarara sin efecto la fianza. En todo caso, señoría excelentísima, este asunto ya fue discutido por parte de la contraria y fue levantado en sede de admisibilidad ante este mismo tribunal, y este excelentísimo tribunal declaró que efectivamente existía una gestión pendiente y por lo tanto declaró admisible conjuntamente con la suspensión. Por lo tanto, a ese punto no me referiré. A mayor abundamiento, su señoría excelentísima, y creo que hay incurre un error de hecho la contraria, es que la fianza no ha sido rendida ni ha sido calificada de suficiente tampoco, por lo tanto sigue encontrándose pendiente. En cuanto a la aplicación práctica y los efectos inconstitucionales de su aplicación en el caso concreto, las expresiones normativas impugnadas, su señoría excelentísima, en su aplicación a la gestión pendiente, producen efectos inconstitucionales, en cuanto deja en la más absoluta libertad al tribunal ACO a la determinación de la cuantía
de la cuantía de la fianza de resultas, que recordemos que tiene un efecto muy especialísimo la fianza de resultas, porque permite la ejecución preventiva de una sentencia definitiva. Es una excepción a que las sentencias se pueden ejecutar solamente cuando éstas producen efecto de cosa juzgada. Y por lo tanto, en esa excepcionalidad, digamos, queda absolutamente a discrecionalidad del juez determinar una sentencia, o sea, el monto de la cuantía, lo cual en efecto produce un efecto inconstitucional en el caso concreto. Por lo demás, existen dos otros efectos que además agravan esta situación, por cuanto la define o la determina en única instancia, es decir, no es recurrible esta resolución, Su Señoría Excelentísima. Y por otra parte, también determina que cualquier incidente o cualquier cierto asunto que se discuta respecto de esta fianza tiene que ser fallado o puede ser fallado de plano. Es decir, ni siquiera se le concede a la parte que se ve afectada, en este caso en particular, la posibilidad de pronunciarse respecto a la cuantía o a la procedencia de la fianza. Por lo tanto, Su Señoría Excelentísima, se produce, ¿cierto?, un efecto que atenta contra la igualdad ante la ley, la igual protección ante la ley, y efectivamente disminuye los derechos procesales o menoscaba seriamente los derechos procesales que se encuentran garantizados en la Constitución. En la especie, el juez de la instancia estimó satisfactoria, como lo señala, ¿cierto?, la primera frase que se reclama de inconstitucional, una fianza ascendiente a 10 millones de pesos, cuando el monto que se está discutiendo son 218 millones de pesos, solamente por conceptos de honorarios de este administrador pro indiviso. Administrador pro indiviso, Su Señoría Excelentísima, era que recordemos dónde se enmarca como el administrador pro indiviso. El administrador pro indiviso solamente se enmarca mientras no se constituye el partidor. Por lo tanto, estamos hablando de una suma muy grande, una suma muy cuantiosa respecto de una persona que va a tener una decisión o una actuación muy acotada en el proceso. Es por eso que la contraria impide una y otra vez que se constituya, ¿cierto?, el juicio de partición, porque sencillamente quiere, a través de la administración pro indiviso, lograr algo que la ley le prohíbe. La reposición que fue solicitada o que fue interpuesta por esta parte fue desechada con la única mención señalando lo siguiente, que en concepto del tribunal era suficiente. Eso es. No hay ninguna mención a la proporcionalidad, no hay ninguna mención a la cuantía de la causa, no hay ninguna mención a los recursos que se están interponiendo, no hay ninguna mención acerca de los fundamentos de hecho o de derecho que llevaron a rechazar esa reposición y que pueden efectivamente afectar a esta parte. Esta situación produce nefastos efectos en el caso concreto, pues de no aplicarse, ¿cierto?, pues de no acogerse, esta inaplicabilidad, lo que se falle por la vía de la casación no va a poder ejecutarse, Su Señoría Excelentísima. Nunca va a poder obtenerse de vuelta ese dinero por parte de mi representada si es que efectivamente se gana ese recurso de casación. No es proporcional el riesgo que está asumiendo mi representada con el hecho de anticipar el cumplimiento de una sentencia que no se encuentra ejecutoriada y que no causa cosa juzgada. Debemos tener presente que estamos en un fallo de primer grado, Señoría Excelentísima, que lo único que hace es nombrar a un administrador pro indiviso. No hay ninguna instancia que pueda, no hay una instancia que pueda corregir dicha resolución. En cuanto a las infracciones propiamente tal, principalmente, ¿cierto?, son tres que se han impuesto en este requerimiento. En primer lugar, el artículo 19, número 2 de la Carta Fundamental, toda vez que la ejecución provisional anticipada, ¿cierto?, debe resguardar una igualdad procesal entre las partes durante la tramitación. Se postula sobre esta materia que las partes deben contar con los mismos derechos y posibilidades en un juicio. La contraria en cuanto a ejecutar su sentencia y mi representada en este caso en obtener, ¿cierto?, la devolución en caso o de ese dinero en caso de que
prospere su recurso de casación. Exige necesariamente una proporcionalidad, un equilibrio prestacional y jurídico que sean equivalentes entre una parte y la otra. Eso se llama la igualdad de armas, su señoría excelentísima. Debe ordenarse, o sea, una ejecución provisional debe contemplar la posibilidad de que mi parte, así como las dos partes, puedan ver satisfechos sus intereses, pero en este caso se le está negando rotundamente a mi representada. Por su parte, el artículo 773, en la parte que estatuye que la fianza deba rendirse, no satisface el principio de igualdad procesal, como ya lo señalaba, por cuanto el único elemento de racionalidad, entre comillas, si se le puede llamar así, ¿cierto?, es que se rinda una fianza que sea a satisfacción del tribunal. Pero la pregunta es, ¿cómo se satisface ese tribunal? ¿Cómo se debe satisfacer ese tribunal? ¿Se debe satisfacer con un monto determinado? ¿Se debe satisfacer con una cuantía X? Bueno, efectivamente no se señala. Y por lo tanto creemos que eliminándose aquella mención a la satisfacción del tribunal, sencillamente va a tener que aplicarse los criterios de proporcionalidad que la Constitución establece. Entonces, si nosotros sostenemos, de su señoría excelentísima, que basta la satisfacción del tribunal, ¿podría satisfacerse con un peso? Efectivamente, no hay norma que le impida, entre comillas, ¿cierto?, que sea en un peso una fianza de resulta respecto de millonaria, digamos. El distinguido profesor don Alejandro Romero, en un informe en Derecho que se acompañó en una causa similar a esta, su señoría excelentísima, en la causa de las 2228 del año 2012, se pronuncia sobre este punto. Y que señala que el inciso segundo, en este caso, no la frase, pero el inciso segundo del artículo 773, configura una flagrante violación al principio de igualdad procesal, en la medida que permite anticipar la ejecución provisional de un fallo sin la rendición de una garantía equivalente del derecho que se percibe. Por otra parte, su señoría excelentísima, el tribunal también puede optar por no escuchar esta parte, al momento de rendir la fianza, toda vez que tiene la facultad de fallar de plano. Y, por tanto, todo lo que diga esta parte, todos los argumentos se pueden tener sin ser considerados. En cuanto a la infracción del artículo 19 número 3, de la Constitución Política de la República, se produce la infracción contemplada en el inciso sexto del numeral tercero del artículo 19, en cuanto toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso que sea legalmente tramitado y corresponderá al legislador establecer las garantías del procedimiento y una investigación racionales y justas, cuestión que no ocurre en esta especie. Los pasajes cuestionados del artículo 773, su señoría excelentísima, transgreden el debido proceso y el desarrollo de un procedimiento racional y justo, toda vez que no permite que ese fallo sea revisado por un tribunal, toda vez que permite que se sea desechado cualquier oposición de esta parte o de cualquier otra parte, como también no fija criterios de racionalidad ni de proporcionalidad respecto de la cuantía que se debe realizar. Otra arista, su señoría excelentísima, del debido proceso dice el derecho al recurso. En este caso, mi representada, por más que trate, o en el caso concreto, por más que trate, siempre se verá privado de un recurso efectivo, de poder recurrir a los tribunales superiores. Esto ya ha ocurrió con el recurso de reposición, va a ocurrir con el recurso de apelación, porque se trata de una sentencia de única instancia. No obstante que existe una gestión pendiente, esa gestión pendiente, lo más probable, su señoría excelentísima, es que sea destinada a fallar. No existe ningún medio efectivo que le otorga esta parte que le permita remediar esta situación, su señoría excelentísima. El mismo profesor Romero, en este mismo recurso de protección, en este mismo informe en derecho que he señalado, señala que se otorgan o que no es procedente otorgar
los denominados privilegios procesales a una parte, que no se funden en razones técnicas o en razones, ¿cierto?, que permitan situación de sacar ventaja a una parte respecto de la otra. Y este mismo excelentísimo tribunal ya se ha pronunciado al respecto, como por ejemplo en el Solvet Repete, que efectivamente ha señalado, ¿cierto?, que han sido corregidos. En tercer lugar, se produce una infracción en el artículo 19, número 24, su señoría excelentísima, toda vez que se produce una verdadera expropiación del derecho de herencia de mi representada en cuanto se le está condenando y se le impide, ¿cierto?, reclamar las 8.250 unidades de fomento que el primer mes se podrían devengar, sin perjuicio de que efectivamente se pueden devengar más en la medida que se mantenga su cargo. Este administrador debe se mantenga en efecto. Finalmente, señoría excelentísima, porque yo creo que ya la relación ha sido bastante completa y bastante buena y por lo tanto voy a disminuir mi alegato lo más posible, quisiera hacer mención finalmente a la jurisprudencia que esta parte ha podido recabar de este excelentísimo tribunal respecto de este punto en particular. No existe ninguna jurisprudencia que sea tal cual lo que estamos discutiendo en esta acción, su señoría excelentísima. Esta parte logró encontrar o recabar información respecto de dos recursos que se han fallado con anterioridad por este excelentísimo tribunal respecto de la fianza de resulta y precisamente respecto del inciso segundo del artículo 773. El primero es el rol número 2228 del año 2012, interpuesto por la sociedad Schwager Energy, en que solamente se solicita la inaplicabilidad de la primera parte del inciso segundo del artículo 773, que dice relación con la satisfacción del juez que hubiese dictado la sentencia, solamente con respecto a esa parte. Sin embargo, en ese caso, este excelentísimo tribunal determinó rechazar la admisibilidad o no acoger a admisibilidad dicho recurso porque no existía gestión pendiente. Por lo tanto, no es un caso que pueda ser asimilable a este caso en particular. El otro caso que existe, o que esta parte, digamos, conoce, es el que invoca la contraria, su señoría excelentísima, y que dice que ya existiría un pronunciamiento por parte de este excelentísimo tribunal respecto de este punto. Sin embargo, nuevamente se refiere, son cosas completamente distintas. El requerimiento que habla la contraria se refiere completamente y solamente al inciso segundo en su globalidad del artículo 773. Esa es la primera parte. La segunda diferencia, que es evidente, su señoría excelentísima, es que también fue desechado en sede de inadmisibilidad. Y fue desechado en sede de inadmisibilidad porque se encontraba, en primer tanto, la gestión agotada y, en segundo lugar, su señoría excelentísima, porque ya había sido otorgada la fianza. Por lo tanto, fue nuevamente un asunto de inadmisibilidad y no un asunto de, en el fondo, como esta parte propone que se falle. De esta forma, su señoría excelentísima. Ahora, quizás una cosa más respecto a esta sentencia. En esa sentencia que se cuestionó y se trajo a este excelentísimo tribunal, se otorgó una fianza de 500 millones de pesos respecto de un juicio que se discutían entre 500 y 1.000 millones de pesos. Por lo tanto, o sea, ya existía una desproporción, ¿cierto?, en una fianza respecto de 500 millones de pesos y aquí en este caso estamos hablando de una fianza de 10 millones de pesos irrisoria para efectos de no solamente la cuantía del monto en disputa, sino que también de los efectos prácticos que puede generar. Muchas gracias, señoría excelentísima. Gracias a usted. En segundo lugar, por la parte requerida, alega el abogado Cristian Gárate, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Con la venia de este excelentísimo tribunal, voy a comenzar mi alegato por referirme a la causa que nos convoca, que es la causa del Tribunal 29º. Pero, como mi distinguido colega se ha referido a otras causas, voy a ocupar un minuto de mi alegato para referirme a esas otras causas. En enero del año 2014 falleció don Jan Sirtes Brown. Don Jan Sirtes Brown es un chileno cuyos padres son húngaros, dueño de la fábrica Metacol. La fábrica Metacol es la fábrica que hace zinc en Chile, con la cual todos nos lavamos los dientes. Esta fábrica era la monopólica, en su momento produjo inmensa fortuna. La familia Sirtes es una familia
que tiene una fortuna de más de 50 millones de dólares. Al fallecer don Jan Sirtes Brown, la madre, la señora Julia, la requirente, le dice a don Roberto, que está sentado aquí, que ella se va a hacer cargo de repartir la herencia. A los 2 meses en que don Roberto solicita información, se le dice que se están recabando documentos para ello. Y no se le informa que la requirente y la hermana habían hecho una posesión efectiva por 500 millones de pesos. Al requerirse mis servicios profesionales, conversé con los abogados de doña Julia y Diana Sirtes. Y conversé con ellos y les dije, me parece que no cuadra esto. Me dijeron, estamos recabando información porque nos falta mucha información respecto de los bienes quedados al fallecimiento de don Jan Sirtes Brown. Sin informarme a mí y sin informar a su hijo, hicieron una ampliación de inventario de 500 millones de pesos a 7.500 millones de pesos. Nuevamente, fui donde la requiriente y le pregunto, no cuadran las cuentas, parece que había más. Nuevamente, sin informarme a mí y sin informarle a don Jan Sirtes Brown, utilizan la amnistía fiscal de la ley 20.780 para nominalizar una acción que es la acción que estaba al portador, es una acción al portador de una casa ubicada en San Damián que vale más de 10 millones de dólares. Sin informarme a mí y sin informarle a don Roberto Sirtes, argumentan que existían cuentas bipersonales en el extranjero, respecto de las cuales ellas amnistiaron el 50% de los haberes de esas cuentas bipersonales. Por lo tanto, argumentaron de que habían incorporado en la posesión efectiva ampliada el 50% de los dineros que habían ahí, o sea, 7.500 millones de pesos, o sea, 10 millones de dólares, y otros 7.500 millones de pesos, o sea, paripasu, le pertenecían a doña Julia, de pleno derecho, porque eran cuentas bipersonales. Por lo tanto, sacando las cuentas, tenemos una herencia de 50 millones de dólares, respecto de las cuales solamente hay una posesión efectiva de 7.500 millones de pesos. Mi cliente solicitó inmediatamente información que no tenemos. Mi cliente solicitó apertura de cuentas corrientes, no la tenemos. Mi cliente solicitó a los contadores de Metacol y de todas estas empresas que le entregaran información, que no la tenemos. Acto seguido, como estrategia simple, clara, transparente, solicité en mi calidad de abogado el nombramiento de un administrador pro indiviso solo respecto de lo que habían declarado como herencia en las posesiones efectivas. Vean ustedes, su señoría, que hasta ahora no estamos discutiendo nada constitucional, o sea, es solamente discusión de la instancia. El tribunal nombró a la señora Soraya Apara, una distinguida abogado. Además, ella es el abogado de la Bolsa de Comercio de Valparaíso, de la Bolsa de Valores de Valparaíso. La señora Apara tomó posesión de su cargo. Solicitó a la requerida y a su hija que le entregara la información. Porque como ella es evidentemente la administradora pro indiviso, tiene al menos acceso a la información que está entregada en la posesión efectiva. Se le negó la información a la señora Soraya Apara y existen en este momento 2 apercibimientos bajo el tenor del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, o sea, multa y arresto pendiente. Acto seguido, después de nombrada, la señora Soraya Apara hace una presentación que avala una presentación de esta parte, solicitando que se cite a una audiencia, cuarta audiencia, la tercera se nombró a la señora Apara, se cita a la cuarta audiencia en el tribunal número 29 para que la señora Apara tenga ciertas facultades, porque las administradoras pro indiviso, de acuerdo con el nombramiento y con la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema, adquieren facultades similares o análogas a las de un mandatario, porque ella pasa a ser mandatario y sus mandantes son la sucesión. Acto seguido, el tribunal dicta una resolución en que le da facultades a la señora Soraya Apara
Por ejemplo, administrar, gestionar, solicitar que se le pase información de las empresas, etcétera, solicitar que se le pase información de las cuentas corrientes que están en el extranjero. Dictado esa resolución, que es un auto, se alza la requirente y dice que esto no es un auto, sino que es otra sentencia definitiva. Y con el mérito de eso solicita una casación en la forma y acto seguido, por gestión separada, tal como lo dice el artículo 773, introduce la fianza de resultas. El juez niega la fianza de resultas y niega la casación porque le dice no puede haber casación respecto de un auto. La contraria alega no, usted no me puede calificar en la instancia si yo tengo derecho o no tengo derecho a la casación y usted no me puede calificar en la instancia si tengo o no tengo derecho a la fianza, porque esa es una cuestión de admisibilidad que se debe discutir a quem. El juez, forzado por 2 recursos de queja y 18 recursos que están en la Corte de Apelaciones, 18 recursos, le otorga la casación en la forma y le otorga la fianza. Ahí recién entramos en la cuestión constitucional. Entonces, le otorga una fianza a satisfacción del tribunal y de plano. Esta cuestión ya fue resuelta por este tribunal. En el considerando noveno del ingreso 2281 de 2012, se dice que se rechaza el requerimiento, puesto que la aplicación del precepto legal impugnado no es decisivo en la resolución de un asunto. Obvio, estamos hablando de una fianza de resulta. No es decisivo en la resolución de la administración de una administradora pro indiviso nombrada por el tribunal y cuyas actuaciones se han visto entorpecidas por la contraria, al punto que hay 2 arrestos y 2 multas pendientes. Además, se ha agotado la aplicación de la norma cuestionada al fijarse el monto de la fianza. Evidente, está agotado. El monto de la fianza se agotó, se dictó una fianza de 10 millones de pesos. ¿Cuál es el argumento de la no satisfacción de la requirente? El argumento es que no le satisface que la fianza sea de 10 millones de pesos y no le satisface que se haya el tribunal, según ella, arrogado la facultad de imponer una suma adicional, la suma de 8.244 unidades de fomento. Su señoría excelentísima, el tribunal autorizó a la señora Apara para disponer de 8.244 unidades de fomento en virtud de una presentación de la señora Apara, que es la solicitud de un peritaje que va a ser realizado por 2 peritos nombrados, 2 peritos que están dentro de la lista de peritos de la Corte de Apelación de Valparaíso, que son los peritos que trabajan en la Bolsa de Comercio de Valparaíso, para que pueda auditar, para que se pueda saber los montos que están involucrados en esta herencia. O sea, no es un sueldo de la señora Apara. Estos son bienes que dispuso el tribunal, 8.200 unidades de fomento, para pagar un peritaje. Eso es todo. Y continúo con la sentencia. Dice, la calificación de la entidad y suficiencia de la fianza de resultas es una cuestión que corresponde al ámbito de atribuciones de las Cortes de Apelaciones. En este caso, porque la fianza de resultas fue establecida a nivel de una Corte de Apelación. En el caso sublite, estamos hablando de una fianza de resultas establecida por un tribunal de primera instancia. Yo me pregunto, a raíz de este fallo, me parece que este tribunal ha sido categórico en afirmar de que si hay coincidencia en los vicios de constitucionalidad que se están reclamando por un principio, digamos, de no contradicción lógico, si este requerimiento fue desechado, no puede aceptarse otro requerimiento que tiene coincidencia con vicios de la constitucionalidad que estamos, digamos, reclamando aquí. Ahora, si nos vamos a la génesis del problema, Su Excelentísima Señoría, tendríamos que remontarnos entonces a la inconstitucionalidad del artículo 188 del Código Orgánico. Porque el Código Orgánico, en el artículo 188, dice que los tribunales fallan asuntos en una sola instancia
los cuales son inapelables, como el caso Sublite, que falla de plano, o bien en primera instancia, los cuales tienen recurso de apelación. Entonces, si tuviéramos que declarar inaplicable el artículo 773 del Código de Procedimiento Civil, querría decir que los principios sentados en nuestro Código Orgánico de Tribunales serían inconstitucionales. Por lo tanto, su señoría, aquí hay 3 ámbitos en los que, a juicio de este requerido, se cae la presentación realizada. El primero es un ámbito acuo, que es prácticamente el 90% de lo que hemos estado discutiendo hoy día. O sea, el control de la admisibilidad de la fianza de resulta realizada acuo ha sido correcto, porque cuando el tribunal acuo denegó esa fianza de resultas, lo hizo en virtud de la naturaleza jurídica de la resolución recurrida, que era un auto que le dio ciertas facultades a la administradora pro indiviso, y lo rechazó. ¿Por qué? Porque el inciso que está solicitando el requirente dice: la parte vencida podrá exigir que no se lleve a efecto la sentencia. ¿Y cuál es la sentencia que se exige que no se lleve a efecto? Es la sentencia que califica para un recurso de casación en la forma, que no es el caso Sublite. Como el recurso de casación en la forma no califica y fue rechazado por el tribunal acuo, haciendo el control de la fianza de resulta, entonces el tribunal acuo dice: no puedo dar una fianza de resulta. Segundo, dice: mientras la parte vencedora no rinda fianza de resulta a satisfacción del tribunal. O sea, de nuevo, el mismo resultado jurídico se obtiene por cuanto la suficiencia de la fianza de resultas depende de la satisfacción del tribunal, cuestión que es una cuestión propia de la jurisdicción del tribunal de primera instancia. No es la parte vencedora la que, digamos, puede venir a decir: la fianza no me gusta, no es conmensurada, no es proporcional. Es el tribunal que haciendo uso de su jurisdicción. Y tercero, por supuesto, que dice que esta resolución no es aplicable un recurso a la Corte de Apelaciones por cuanto se lo deniega. Eso sería a nivel de la admisibilidad acuo. Pero lo que estamos discutiendo aquí es una admisibilidad o un desecho o la necesidad de rechazar este requerimiento por razones que corresponde analizar este tribunal. Y voy a delinearlas en el minuto 30 segundos que me queda. No existe gestión pendiente. Se agotó la gestión. Ya se dictó. Se trata de un pronunciamiento jurisdiccional y, como se explicó, es a satisfacción del tribunal. Tercero, la contraria dice que hay 2 sentencias definitivas. O sea, estamos, imagínense, en un procedimiento ante un tribunal de primera instancia donde se dictaron 2 sentencias definitivas, cuestión bastante sui generis. Bueno, si tenemos 2 sentencias definitivas, quiere decir que hay una admisibilidad porque solo se puede tener una gestión ante este tribunal, no 2. Tercero, es una resolución que se falla de plano y por lo tanto, si se falla de plano, es el tribunal que tiene el control. Cuarto, hay un acto propio, o sea, es la misma requirente la que pidió una fianza de resulta, no le gusta el monto. Bueno, pero la pidió y obtuvo una respuesta jurisdiccional. Quinto, esta es una discusión lateral, como se dice, o sea, es una norma accesoria, no es una norma decisoria litis. La administradora ya está nombrada. Sexto, esto ya está resuelto por una sentencia definitiva que nombró. Séptimo, se cumplen todos los requisitos que establece la Constitución. No existe vulneración de la bilateralidad de la audiencia. Si hubiese alguna vulneración de la bilateralidad de la audiencia, sería respecto de quien tiene que aportar los fondos económicos para esa fianza, o sea, mi representado, porque él no tiene ninguna posibilidad de recurrir ante una fianza que se le impone. Tampoco hay ninguna vulneración del debido proceso, por cuanto se solicitó algo, esta parte, aunque no tiene recurso, no se le dio traslado tampoco, formuló objeciones que están pendientes, y el juez la concedió.
No hay vulneración, no hay indefensión. Si hubiese alguna indefensión, sería indefensión de la parte a quien se le impone la fianza de resulta, no a quien la solicita, ¿ya? Y quinto, y con esto concluyo, no existe un problema de proporcionalidad. Al contrario, si su señoría excelentísima ve los montos que se están discutiendo aquí, 50 millones de dólares, ¿ya? O sea, la fianza que se está imponiendo es una fianza totalmente proporcional a la cantidad de dinero que falta y que se debería descubrir a través de la gestión del administrador proindiviso. Por lo tanto, esta parte sostiene que el requerimiento no tiene fundamento ni respecto de la admisibilidad, ni respecto de las vulneraciones constitucionales que se están esgrimiendo, y tampoco es un requerimiento que puede pasar el filtro que esta parte estima debiera respetarse respecto de la existencia de cosa juzgada constitucional. Muchas gracias, señoría. Muy bien. ¿Alguna pregunta, señores ministros? No, muy bien. Si hay minutos de alegato, le entregan a la señora relatora. Concluida la vista de la causa. No hay rectificaciones, salvo que sean de hecho.